teniendo argumentos a favor y argumentos en contra, vamos a buscar un ejemplo de un crítico. Para eso nos conectamos con Pilar Moraga, profesora del Centro de la Ciencia del Clima de la Universidad de Chile. Moraga, es un gusto tenerte en el programa. Ok, primero, ¿estás de acuerdo con el Acuerdo de París y por qué? Bueno, no podría decir que no. El por qué estar de acuerdo con el Acuerdo de París, porque es el marco que nos conduce hacia una solución del fenómeno del cambio climático en el mundo. Es un marco legal que compromete a los estados, ¿no es cierto?, en un camino común y en una solución común a un problema común. ¿Estás de acuerdo que la administración de Trump haya decidido salirse de este Acuerdo de París? Absolutamente no, y más aún por las razones que el presidente de Estados Unidos nos da. Nos dice que él se sale del acuerdo y está dispuesto a renegociar otro acuerdo que sea más justo. Y en ese sentido, el concepto de justicia se vuelve bastante relativo, puesto que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el paraguas que sirve a la firma del Acuerdo de París, establece un principio muy importante que se ha mantenido en el tiempo, que es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Comunes porque se trata de un problema común del planeta que nos concierne a todos. Y diferenciadas porque, bueno, los países tienen distintas responsabilidades en el asumir obligaciones. Y Estados Unidos es el que tiene la primera responsabilidad, porque no es solo el segundo más importante emisor actualmente, sino que además es el más importante emisor histórico de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en este sentido, Estados Unidos tiene una responsabilidad con la humanidad, puesto que este problema del cambio climático se generó ya hace varios años, en época postindustrial, debido al desarrollo de ciertos países que lo lograron gracias al fenómeno provocando el fenómeno del cambio climático. Ok, quiero ponerte un quote, lo saqué de una declaración que hizo en el Comité de la Cámara de Representantes sobre Ciencia, el Espacio y la Tecnología. ¿Quién lo hizo? Lo hizo John Christie. John Christie es de la Universidad de Alabama, pero ¿por qué él es importante? Porque él fue uno de los autores líderes de lo que fue el IPCC, que es este panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas. Y quiero leerte un quote. Él dice, el cambio climático es un tema de amplio alcance con muchas dificultades. Nuestro conocimiento básico sobre lo que está haciendo el cambio climático, ejemplo, las mediciones, está plagado de incertidumbres. Finalmente, las regulaciones que ya se están aplicando o las que están siendo propuestas, esto fue una declaración que él hizo en el 2016, como esas del Acuerdo de París, no tendrán virtualmente impacto en lo que el clima vaya a hacer. Y él tira tres argumentos. Uno primero, que no es obligatorio, o sea, los países están de acuerdo con los lineamientos, pero no están obligados a ponerlo. Cada uno decide lo que quiere hacer. Por ejemplo, China, que es el mayor emisor de gases invernaderos, dice que él va a empezar a cambiar a partir del 2030. El caso de Alemania está usando más carbón debido a que los costos eléctricos han subido demasiado porque cortaron la energía nuclear y el costo, digamos, de la energía renovable no es lo suficientemente barata como para ayudar a bajar los costos. Segundo, como no es vinculante, o sea, no es obligatorio, cada uno decide cómo lo implementa, los países emergentes prefieren utilizar la energía tradicional, o sea, lo que viene siendo la energía de combustible, porque primero, es más barata y también trae beneficios a la población. Y tercero, la reducción de la emisión sería muy pequeña, sería muy por debajo de los dos que están pidiendo. Entonces, él dice que el impacto es muy mínimo. Entonces, ¿por qué someterse a un principio que ya de por sí Estados Unidos se ha estado sometiendo durante años porque ha ido bajando las emisiones? La tecnología está ayudando. ¿Y por qué obligarlos legalmente cuando hay otros países que no están obligados a hacerlo? Es que esa afirmación es completamente falaz, puesto que en el Acuerdo de París
todos los estados que participan, que se comprometen, que han ratificado el acuerdo, asumen compromisos. La diferencia o la particularidad de este acuerdo es que esos compromisos y metas las ha definido cada país individualmente. Y efectivamente no existen sanciones frente al incumplimiento. Sin embargo, fijarse en el que, bueno, si nadie hace nada, entonces no hagamos nada, me parece que es un argumento completamente ciego que no quiere ver lo que viene en el futuro. Es decir, si todos seguimos en esa lógica, entonces vamos a llegar en 100 años más a un aumento de 4 grados Celsius en un contexto planetario en el que el hombre ya no va a poder resistir y va a desaparecer. Entonces, si nosotros no queremos ver ese punto culmine al que podemos llegar si no hacemos nada, entonces no hagamos nada. Pero si lo vemos, si vemos que el camino que está siguiendo la trayectoria del planeta y del clima del planeta va hacia allá, si es que seguimos haciendo lo mismo, entonces ahí nos comenzaremos a preocupar y a adoptar medidas. Y que Alemania o que China no vayan a hacer nada es completamente falaz. La Unión Europea tiene metas muy estrictas, muy ambiciosas, tiene un compromiso irrestricto con el Acuerdo de París. Tanto es así que Moraga, los países... ¿Sí? Pilar, por perdóname. favor, Pilar. Pilar, te voy a tutear. ¿Quién va a obligar a China a hacerlo? ¿Quién va a obligar a Alemania a hacerlo? ¿Quién va a obligar a los países? O sea, ¿quién va a ir y va a decir, hágalo? Porque yo puedo decir que lo hago, pero ¿quién va a controlar y que se haga? Eso es uno. Y segundo, dice un país en vía de desarrollo, ¿por qué me vas a penalizar a mí a utilizar energía renovable cuando me sube el costo de electricidad, cuando el combustible me puede hacer la electricidad mucho más barata, que ha beneficiado a los países ricos? Porque los países ricos se han beneficiado del uso de la energía de combustible. Ahora tú me penalizas a mí, dice un país pobre, cuando yo necesito pagar más barato y sacar a la gente de la pobreza. Entonces tú me pones un costo de electricidad alto porque los países ricos dicen hay que cuidar el cambio, hay que cuidar la tierra, lo cual todavía hay un debate y por eso te traje el quote de este científico, que también es respetado. Todavía hay un debate sobre eso, de que si realmente el humano está causando los cambios climáticos. Entonces dicen los países, ¿por qué me vas a penalizar? Permíteme terminar. ¿Por qué me vas a penalizar económicamente, aceptar unas reglas de juego cuando me va a subir todos los costos y no me va a ayudar a sacar a mi gente de la pobreza? ¿Qué le diría usted? Xavier, yo creo que estás afirmando varios temas que son completamente distintos y me gustaría separar. Lo primero, que un científico afirme o tenga una afirmación sobre esta temática, que puede ser muy respetado, ¿ya? Pero por otro lado tenemos un informe del IPCC que reúne a cientos de científicos. Y por ende, frente a un contexto de incertidumbre... Déjame terminar a mí ahora, por favor. En un contexto de incertidumbre... Pero Moraga, quiero contestar algo. Moraga, quiero contestar algo sobre eso. No, déjame... Pilar, perdón. Pilar, pero vamos por partes. Solamente un punto. Pilar, quiero contestarte algo a eso. Recuerda, Copérnico, me gustaría terminar Galileo. La idea para que puedas contestar. Ciencia, y esto es importante, ciencia no es consenso. Recuerda que ciencia no es consenso. Galileo lo demostró en la historia. ¿Puedo seguir mi idea si me dejas, por favor? Sí, por favor, siga. Muchas gracias. Porque este científico puede ser muy respetado, ¿ya? Pero aquí hay un consenso, como tú dices, que de cientos de científicos también muy respetados que han llegado a una conclusión en el año 2007. Por ende, si vamos a poner al mismo nivel y vamos a tratar de generar una incertidumbre a partir de una opinión científica de alguien muy respetado, a mí no me parece. Ese es el primer punto. Para contestar el segundo punto en relación a los países pobres. Aquí yo mencioné al principio de mis respuestas que hay un principio básico que es el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, que yo no puedo apoyar más. ¿En qué sentido? En que aquí efectivamente los que tienen la mayor responsabilidad son los países ricos, y son los países ricos que han generado el problema del cambio climático de manera histórica, y en eso, en el número 1 está Estados Unidos. Luego, también han surgido las economías emergentes, ¿no es cierto?, que también están asumiendo compromisos.
Eso por una parte, y despejado de que son los países desarrollados y los países ricos los que tienen la mayor responsabilidad, entonces hablemos de los países pobres. Y los países pobres en esto están haciendo esfuerzo en la medida de sus capacidades, de acuerdo al mismo principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Cada uno pone su grano de arena de acuerdo a las capacidades que tienen. Y por eso también es que el Acuerdo de París establece el Fondo Verde, un fondo verde destinado justamente a apoyar a los países menos desarrollados, los países pobres, y que lamentablemente, por razones de injusticia ambiental, también son los más vulnerables, porque la vulnerabilidad al cambio climático justamente se exacerba cuando también hay una vulnerabilidad económica y cuando no existen las capacidades para poder hacer frente a los impactos del cambio climático. Entonces, también los países pobres se han generado los mecanismos para poder apoyar a los países pobres, con lo que estoy muy de acuerdo que no tienen por qué asumir las mismas responsabilidades de países desarrollados que fueron los causantes y que siguen siendo los causantes del cambio global de ahora y del futuro. Pilar, me encantó tenerte y vuelvo y repito, en la ciencia no hay consenso. Recuerda a Galileo, el consenso era que la Tierra era cuadrada y que éramos el centro del universo. Y lo mismo es acá. Y el científico no dice que no se investigue, que se siga analizando los efectos. Claro que sí, pero tengamos cuidado con los dogmas. Eso es lo único que yo quiero traer a esto. Por eso es bien importante seguir analizando, independientemente del Acuerdo de París, si la decisión de Trump fue la correcta o la incorrecta, no es eso. Tenemos que seguir discutiendo y cuidado con caer en dogma. Pilar Moraga, profesora del Centro de la Ciencia del Clima de la Universidad de Chile. Pilar, fue un gusto haberte tenido en el programa.